Pero ya tenemos a Clarita Gutiérrez Pérez. Adelante, Clarita. No se te escucha, estás muteada. Ya se estaba haciendo como un parate, porque con esto de usar el celular con la cámara, que no sé por qué ahora la luz aparece como que atraviesa ahí. Pero bueno, ¿cómo andan? Buenas ¿Y tardes. tú? ¿Cómo le va, señorita? ¿Cómo anda usted? Buenas, buenas. Bien, está ¿Qué lindo novedades hoy. tenemos? Si venden en San José un buzo de esos tan colorido, comprámelo, no me, yo voy y lo pago. ¡Qué lindo que está! Bueno, lo compré acá, sí. Así que bueno, ¡Eh! por un regalo atrasado de cumpleaños te compro un saco así. ¡Ídola! Muchas gracias, muchas gracias. ¿Te Muchas sacaste, gracias. te sacaste la boina? Bueno, tráeme la boina, por favor. ¿Por qué pasa que tenía Que calor en la es pelada? para que se le enfríen las ideas. Yo acá pues estaba medio. Me estaba creciendo el pelo, me estaba creciendo el pelo. Bien a Néstor. Este, Venga, venga, venga. Le digo que vos que decís que tengo guión, mirá, mirá mi, ¿Viste? mirá mi guión. ¿Viste? No, en realidad esto, cuando leo, lo que sea, pero si son cosas en la computadora, tengo que escribir. Entonces siempre tengo hojitas con esta letra casi ilegible. Pero bueno, es la que hay. Che, no hice lo que vos me pediste, así que, bueno, Me va a parece ¿Qué muy fue quedar lo que bien. yo te pedí para o otro, lo que te pidió Leo? para otro jueves. No, lo que me pidió Leo el jueves pasado. Pero fue por un impulso, porque, bueno, leí algo y dije, lo tengo que compartir. Entonces me van a saber entender. No sé si Néstor quiere decir algo. No, préndele cartucho. Lo otro que terminamos las 7 puntos porque tenemos una nueva incorporación Dale, a sí, Andares dale. que te pido Vamos. que lo veas además después que termines. Sí, yo miro las cosas después. Eh, bueno, en realidad este fue el impulso. Por eso están estas notas acá. A ver. El otro día, no sé cómo llegué, pero no me importa. Hay un periodista que se llama Alan MacLeod o algo así. No sé cómo se MacLeod, no sé cómo se McLuhan, dice. el del medio es el mensaje. Ahí va, ese. El de Mindpress News. No sé cómo fue que llegué a él, pero bueno, la cuestión es que llegué y empecé a leer varias cosas de este lugar de Mindpress News. Y hay un artículo que salió hace bien poquito, que, que el título del artículo dice como algo así como conozca los ex agentes de la CIA que trabajan para los contenidos, la política de contenidos de Facebook, por ende de Meta, la empresa que engloba Facebook, Instagram y WhatsApp. Entonces, claro, yo me puse como loca a leerlo. Después lo encontré, el mismo artículo estaba en español, así que si quieren después les paso el link ahí por el chat por si lo quieren leer. Pero en definitiva, lo que dice este artículo es que esta empresa, Meta, ha contratado a muchísimas personas en estas áreas que lo llaman como sensibles, ¿no? Que es lo que tiene que ver con las políticas de contenido de estas tres redes sociales y contratan a gente de la CIA y de de otros organismos de Estados Unidos, yo qué sé, del FBI, del Pentágono. Y en este artículo en particular ponen ejemplos, pero recontra claros, con nombre y apellido, hasta print de pantalla de LinkedIn, que vieron que mucha gente o la mayoría usa LinkedIn para, bueno, desde búsqueda de trabajo hasta conectarte con, bueno, la red social de profesionales que se le dice, yo qué sé, no sé, yo todavía no tengo, me toca hacer uno. Pero por ejemplo, ¿no? La pregunta de qué significa que esta empresa Meta contrate a estas personas que tenían un rol importante o que tienen, porque la realidad es que no sabemos si estas personas dejaron o no de trabajar para estos organismos del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo,
de todas las, de cualquier parte de América o del mundo. No, en este artículo en particular pone nombres y apellidos de personas en Estados Unidos que trabajan para Meta, pero debe Ah, haber de otros lugares, porque en realidad dan ejemplos eh, de, de la empresa Meta en general, cómo trabaja, y Meta está en todos los países, o sea, todos usamos WhatsApp, Facebook e Instagram. Porque, por ejemplo, hay un equipo que lo dirige alguien que supuestamente hasta el 2019 trabajaba para la CIA, que este equipo decide qué contenido ven y qué no ven los usuarios en la plataforma, en estas plataformas de redes sociales, ¿no? Por ejemplo, esta persona que lidera este equipo, este gerente, hasta el 2019 que trabajaba en la CIA, en el perfil de LinkedIn, él dice que él durante años preparó y editó el informe diario, o sea, un informe diario para el presidente de Estados Unidos, escribiendo y supervisando análisis de inteligencia para permitir que el presidente y otros funcionarios estadounidenses tomen decisiones sobre los temas de seguridad nacional más críticos, especialmente sobre el impacto de las operaciones de la influencia en los movimientos sociales, la seguridad y la democracia. Hay otra área de esto de Meta que es como confianza, seguridad y desinformación. Esa área es la que decide qué contenidos permite estas plataformas, qué se va a promocionar y quién o qué se va a suprimir, ¿no? Entonces, cuando le empezamos y leemos esto, decimos, ¿no? El que esté a cargo de esos algoritmos tienen muchísimo más poder, o sea, de influencia hacia los usuarios o los ciudadanos que cualquier medio de comunicación. Otro ejemplo que da acá este artículo es que otra persona que hoy está como administrador de políticas de desinformación de Meta, trabajó entre el año 2010 y 2020 para USAID, es como ayuda a Estados Unidos, que es la USAID es así te lo dice el artículo, organización de influencia financiada por el gobierno de Estados Unidos que ha financiado o gestionado múltiples operaciones de cambio de régimen en el extranjero. Y te da como ejemplo Venezuela en el 2002 y Cuba en el 2021. Buscando un poco de USAID, se creó en el año 61 y vendría a ser ahí como un caballo de Troya de la inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Que ayuda a la CIA y otras agencias a tumbar gobiernos enemigos de Estados Unidos. Si hacemos una búsqueda relativamente rápida en Google, por ejemplo, podemos encontrar que a través de USAID se dona $500.000 a la Cruz Roja Uruguaya en julio de 2020. No, pues yo quería buscar a ver si encontraba algo de USAID en Uruguay, porque en la página oficial de esta organización no aparece Uruguay. Hay un mapa interactivo con puntitos en los lugares donde están y no aparecía Uruguay, pero encontré de todas maneras esto en la página de la Embajada de Estados Unidos de Uruguay, que Estados Unidos dona $500.000 a través de USAID a la Cruz Roja a nuestro país en julio del año 2020. Y también de manera curiosa encontré que en el portal IR21 hablan sobre USAID. Entonces, Sabés que, disculpame que te interrumpa, Clara, pero entré al portal de esta organización que vos decís, y sí, creo que si esta organización funcionara dentro de Estados Unidos estarían en un gran problema. sí, Porque estaba mirando que uno de los puntos fuertes que tiene se llama democracia, derechos humanos y gobernanza. sí. Y hablan Justice for Kosovo, justicia para Kosovo, obviamente. Conozcan la defensa de la democracia de Nepal. El voto femenino en Túnez,
y ahí empieza a hablar en qué se especializan, ¿no? Democracia y gobernanza, participación e inclusión, eh, limpias, no es limpia la palabra, pues fair, es como limpias y libres elecciones, transparencia, sociedad civil y medios independientes, justicia y seguridad, derechos humanos y no Mm, discriminación, y bueno, contrainsurgencia y influencia autoritaria. sí. Básicamente son todos los puntos que precisamente pasan en Estados Unidos. Entonces uno se preguntará, ¿por qué no, en vez de ganar plata a Estados Unidos para trabajar en otros países, por qué no vuelca a la ONG a trabajar adentro de su propio país, ¿no? No, porque además USAID también, o sea, hay otro artículo que lo vincula con otra empresa. Yo que sé, está todo muy ligado entre USAID también con las distintas agencias del gobierno de Estados Unidos. También, por ejemplo, en este artículo cuenta y dice dice, no, yo me puse, hay otro en Meta, o sea, en la empresa Meta, como líder de inteligencia de amenazas global para operaciones de influencia, que entre 2011 y 2014 esta persona era oficial de la prensa de la OTAN, y en el 2015, dice, se trasladó al Instituto de Statecraft, una operación de propaganda financiada por el gobierno de Reino Unido destinado a difundir información engañosa sobre los enemigos del Estado británico. Acá en este artículo también nombra que el Pentágono tiene un ejército, y le ponen la palabra clandestino. Me supongo que es más bien porque es algo que ha salido a la luz, pero no se sabe tanto, pero dice un ejército clandestino de al menos 60.000 personas, que el trabajo es influir en la opinión pública. O sea, son personas que trabajan a través de la computadora, a través de la casa, con perfiles falsos, y se van metiendo en conversaciones, en todo, en las distintas redes sociales bueno, para influir en la opinión pública. Hay otro portal, otro cosa que se llama Newsweek, que el año pasado fue el que dio estos datos y lo dijo como que era la fuerza encubierta más grande que el mundo haya conocido. El diario también The Guardian en el 2011 ya hablaba de todo esto del Pentágono, y decía que el trabajo era manipular en secreto los sitios de redes sociales mediante el uso de personas en línea falsas para influir en las conversaciones de Internet y difundir propaganda pro-estadounidense. Y otra cosa también que me pareció, que está en el artículo, que me pareció también para compartir, es que el Instituto Reuters, esta agencia de noticias, hizo un informe de noticias digitales de este año, del 2022. Y dentro de todo ese informe se desprende que el 30% del mundo recibe sus noticias a través del feed de Facebook. O sea, parece que 2 de cada 5 personas tienen Facebook. Entonces, ¿a qué voy con todo esto, no? Sabiendo cómo quiénes son las personas o cuáles son los perfiles de las personas que trabajan en Meta. Bueno, saber que todo lo que estamos viendo y recibiendo tiene su sentido y su objetivo. Y también con todo esto que estuve leyendo, también es difícil diferenciar si realmente, por ejemplo, si Facebook, Instagram, WhatsApp, o sea, o Meta en general, está tan ligado con estas agencias de inteligencia de Estados Unidos. Es como el límite ahí es súper chiquito o difuso. Los dejo a ustedes para que me digan algo, porque hoy fue como... Más bien que... Lo No, hiciste es de muy bueno el nuevo. informe, es muy bueno el informe que has tirado o que estás desarrollando. Y nada, saber que... Primero quiero aclarar que salimos en vivo y que somos únicos. Por la duda. ¿Sí? Somos vivos. Esa Clara Gutiérrez, poneme
Poneme ahora a Leonardo Fossati. No, pasá, ahí está Leonardo. Y Néstor, que está de este lado acá. No por Escuchá, la duda. No, pero tiene que ver con experiencias que ya las vemos a diario. Cómo utilizan las redes para decir que las redes son muy malas y cómo se mete gente a operar. Tenemos casos como de Libia, Siria, Irak, Claro, otros, digo, y en América Latina. o sea, pensemos que hay un grupo de personas que eligen, o sea, yo no voy a hablar como del contenido, que eligen qué se puede publicar y qué no en Meta. Y de esa manera influir para ciertas cosas, que puede ser influir en elecciones, influir en gobiernos para sacar a alguien que esté en el gobierno y que sea en contra de Estados Unidos, o para apoyar mismos candidatos que sean más pro Estados Unidos. Esto, ¿no? Que uno a veces lo piensa y habla de lo maravilloso y todo que es Internet y lo que fue el cambio con la aparición primero de Facebook, pero cómo todo o todas estas herramientas se terminan utilizando para la manipulación y desinformación también, porque yo qué sé, si Facebook mañana saca un informe que dice que, no sé, los principales países donde existen amenazas a la libertad de expresión, yo qué sé, te dice que es Rusia, yo lo voy a tomar con pinzas, porque la realidad es que, no sé, porque si quienes manejan todo eso y deciden cómo censurar contenido de ese país en estas redes, quien lo está haciendo tiene una línea de pensamiento como las de como las de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, porque por algo trabajaron ahí durante muchísimos años o seguirán trabajando. Y ahora, Algo les duele muchísimo a Assange y lo quieren limpiar. eh, Por algo les duele muchísimo. Porque se bueno, metió como esto, hacker dentro de las redes y ventiló lo que ahora paulatinamente se está ventilando. Paulatinamente, hasta Bolton está diciendo cosas, pero bueno. sí, esto de que yo hablaba de USA, del ejemplo de Venezuela 2002 y Cuba 2021, está en Wikileaks. Mirá qué bien. ¿me Leo, dejan? no sé, ¿Me dejan sí, ahora? perdona. Yo quería decir que lo hiciste de nuevo, porque dijiste que no iba a hablar de lo que habíamos hablado la otra vez y viniste a hablar precisamente de eso, pero está bien. No, pero Este, le agregué información, Leo. No por me tires supuesto. así. No, digo que me dijiste, vos el otro día pusiste una tarea y yo no voy a hablar de eso y precisamente terminaste hablando de eso. No importa. Estuvo muy bien. No, mientras vos estabas hablando, yo me dediqué porque no tenía la menor idea de todo esto que estabas hablando. Y mirá lo que encontré. A ver, Dice BBC News, ¿no? sí. USA, Agencia de Desarrollo Operaciones Encubiertas. 5 de abril del 2014. Esto está en la página de la BBC. La Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, por sus siglas en inglés, en fin, volvió a hacer noticia esta semana cuando una investigación de la agencia de noticias AP reveló que la red social Suneo, conocida también como el Twitter cubano, fue un proyecto diseñado con intenciones políticas que Estados Unidos hizo. Acá por otro lado dice, Ah, se demuestra una vez más que el gobierno de Estados Unidos no ha renunciado a sus planes subversivos contra Cuba, que tienen como propósito crear situaciones de desestabilización para provocar cambios en nuestro ordenamiento político y a la cual continúa dedicando presupuestos multimillonarios cada año, denunció La Habana en un comunicado de su Cancillería. Estados Unidos, por su parte, negó que se tratara de un programa encubierto y aseguró que se desarrolló de manera discreta ah, debido al ambiente hostil que se vivió en la isla. Sin embargo, esta no es la primera vez que la polémica agencia es señalada de injerencia por un gobierno extranjero. ¿De qué se encarga? ¿Cuál es su verdadero papel? Y acá desarrollada la nota. Esto está publicado en la página de la BBC, no está publicado mm, en Telesur, ¿no? Tipo, porque perfectamente podríamos, sí, sí. digo, en esto que vos decías. Me parece que vos traes con esto una línea que es interesante y que creo que tiene que ver con un poco la apuesta del programa, que si bien vivimos en un mundo como de la información, así, de la sobreinformación,
no estamos educados como para consumir la información. Por eso el feed, por eso se vuelve muy atractivo el feed es el feed de Facebook o de Instagram, es la información disponible ni bien vos la abrís la aplicación. El ¿Verdad? inicio, ¿El qué? el inicio. Claro, el inicio. Por eso está estudiado, por ejemplo, que en determinados segmentos de la población, por ejemplo, la población más 50, tiende a replicar un montón de información falsa en determinadas redes sociales. ¿Por qué? Porque no toma tiempo en navegar y aparte no lo sabe hacer de manera intuitiva, no es un nativo digital, por lo tanto no sabe navegar dentro de la noticia. Por lo tanto, lo que lee es el encabezado de un titular que dice cualquier disparate. No sé si ustedes han visto, si son usuarios de internet, a veces cuando abrís sitios que te saltan como pop-ups, que son como mensajes, Mensajes que quedan segundos. claro, que dice, tiene la imagen de una rata y dice, fraude amplio, gobierno Sí. de ladrones, ampara a alcohólicos. Mm. Y a veces vos tocás esa noticia. A mí me pasó una vez que lo hice con una noticia de Story, lo tengo publicado en el Facebook en el año 2018 creo que fue, y entré a navegar en la noticia, en el pop-up y en la noticia, ¿no? Y entré como en una cadena de cosas que eran tipo de información falsa. Toda información falsa que no tenía nada que ver con Uruguay. Y vos mirabas los dominios de los sitios web, o sea, la URL, y obviamente ninguno remitía a un sitio ni siquiera latinoamericano, ¿no? Era vaya a saber en dónde. Con las direcciones totalmente encriptadas, es decir, codificada la dirección para que vos no la puedas rastrear, no sepas quién está publicando esa nota, ¿no? Y con un montón de información que a veces vos lo ves bajo una foto y te dice, me acuerdo que la nota puntual decía, Danilo Astori utiliza vehículo oficial para veranear. Mm. Una nota que salió, se hizo. Lo grave fue que acá lo levantaron los portales, porque lo Sí, levantó Canal 12, Canal yo me 4, acuerdo. está. Y era una noticia falsa. Entonces digo, Claro, esto, de esa manera que vos decís, bueno, como, que no hay manera de poder como saber a simple, de manera simple quién es que publica o que hace para que aparezca esas noticias, esos pop-ups, es un ejemplo de esto que habla el artículo de este ejército de más de 60.000 personas del Pentágono. es que sería, o sea, yo creo que es ilusorio pensar, o sea, no podemos ser tan ilusos de creer que la propaganda siempre fue un mecanismo de penetración de masa, siempre lo fue. Sí. A ver, el César cuando entró a Roma contrató gente para que liberara palomas blancas cuando él entraba, para que su ingreso a Roma, luego de sus campañas, fuera épica. Y eso fue tomado como una señal divina de que él tenía que ser Mm. el emperador. O sea, es algo que existe. A ver, los egipcios perdieron la batalla contra los hititas y los hititas le pusieron las condiciones y sin embargo en la puerta de una de las pirámides los egipcios narraron que habían ganado la guerra, cuando no fue así. Y eso se pudo comprobar 3000 años después. Entonces, los mecanismos de generar información falsa son altamente efectivos. Entonces, creer o pensar que no existe hoy en día, con el grado de singularidad que pueden generar las redes, o sea, de mandar un mensaje directo a una persona concreta, creer que no hay un presupuesto o un área o una planificación específica para trabajar desde ese lugar, es como me parece como muy infantil. Claro, o sea, nadie duda de que exista, pero yo creo que muchísimas personas que utilizan las redes sociales lo hacen sin saber eso, o sin saber otra parte. Por eso es, no sé, cada cosa que encuentro o que veo que me parezca, la comparto, porque siempre uno tiene que saber qué es lo que utiliza, ¿no? Y bueno, por lo menos ahora ya sabemos que los que trabajan y dirigen un montón de cosas también trabajan para agencias de inteligencia de Estados Unidos y que existen estas otras cosas. Entonces, bueno, ¿cómo ir, seguir usando todo esto, pero ser conscientes y bueno, ver cómo influye
también en uno, o saber, yo qué sé. Yo esto ya lo hablamos el jueves pasado, pero bueno, nada, que quería decir eso. Ya sé que faltan 3 minutitos para las 7 de la tarde y no quería eh, decir chau sin antes hacer referencia a la periodista Silvia Techera, que salió ya en todos lados, pero me parece que también es necesario decirlo, y manifestar también la solidaridad para con ella, porque bueno, en nuestro país están pasando cosas que tal vez en algún momento eran impensadas. Yo qué sé, todo esto de bandas brasileras y medio como cosas que uno puede pensar más Brasil, Colombia o para otros lados que tienen que ver con el narcotráfico, pensar que están acá ya es este, loco. Y lo que pasó con Silvia Techera tiene que ser para abrir los ojos y que realmente, bueno, el Ministerio del Interior se ponga a trabajar en eso, porque no es algo que ocurrió ayer. Digo, todo el tema de las bandas viene desde hace un tiempo ya, y mismo en Rivera, todos o los que viven ahí saben qué es lo que está pasando y cómo se está viviendo y el nivel de violencia, cómo ha ido incrementando de estas cosas entre bandas por disputas de terrenos y de qué es lo que se vende y lo que no. Entonces, bueno, vaya mi solidaridad para Silvia Techera, que hoy en servicio a la población de Radio Fénix dijo que ella iba a seguir informando, porque la población tenía el derecho de saber la información y ella como periodista de trabajar y informar. Así que bueno, también la considero súper Y válida. dale, invitala y dale el teléfono nuestro, o haceme la conexión, que nosotros la entrevistamos por acá también. Te lo ¿Cómo no? agradezco, Consigo y te lo paso. te lo agradezco. Chiquilina, muchas gracias por estar, ¿eh? Un Chiquilina, gustazo, nada. como siempre. Señorita Nos vemos el jueves que joven, viene. joven periodista Maragata, Le vamos a gracias por mandar, estar. le vamos a mandar cola vinílica, pues está despegada. Tutuns. Nos vemos el jueves. Un abrazo para Gracias, todos. Clara, nos Como vemos. siempre, Un placer. abrazo, un abrazo. Gracias, gracias, Chao, gracias. chao. Una pequeña tanda y ya volvemos. Estamos en Andares, en vivo y en directo para el país y el mundo. Y ya se viene Ramiro Ferreira por aquí, que vamos a presentarlo a ver quién es.